En el embarazo hay que comer por dos. ¿A qué os suena esta frase? Seguro que la habéis escuchado cientos de veces, ya sea porque vosotras habéis estado embarazadas o actualmente estáis embarazadas, o seguramente seáis vosotras las que alguna vez hayáis hecho este comentario, que bueno, hoy en día cada vez se escucha menos porque cada vez es mayor la concienciación del cuidado de la salud, del cuidar la alimentación, el ejercicio y la actividad física, el descanso, el cuidado de la salud psicológica y emocional. Pero yo siempre digo una cosa, en el embarazo una cosa está clara. Tal vez en el embarazo no haya que comer por dos, pero bueno, no quiero haceros spoiler del próximo vídeo que será sobre la nutrición y la alimentación en el embarazo. No hay que comer por dos, sino que una cosa que yo siempre recalco y es que durante el embarazo hay que cuidarse por dos. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que tú ingieras, con todo lo que tú te alimentes, todo lo que hagas tú en tu día a día, no solo va a tener un impacto en tu propio cuerpo, tu propia salud, sino que es una etapa de la vida en la que no solo estás cuidando tu cuerpo y tu salud, sino que además estás cuidando el desarrollo y la salud de tu futuro bebé. Por lo tanto, no hay que comer por dos, pero sí hay que cuidarse por dos. El momento del embarazo es un momento para hacer muy buenas elecciones, incluso para propiciar ese cambio de hábitos que nunca hemos tenido el motivo o la motivación suficiente de hacerlos por nosotras mismas, sino que ahora el hecho de tener que cuidar la salud de nuestro futuro bebé puede ser la excusa perfecta para empezar a hacer mejores elecciones a nivel nutricional, empezar a practicar deporte o ser más consistente o más consciente de la importancia del ejercicio y de la actividad física. Para quien no me conozca, mi nombre es Miriam, soy técnico superior en dietética y nutrición, entrenadora personal y hoy vengo a hablaros de la importancia de la actividad física y del ejercicio físico durante el embarazo. Al margen de mi profesión, que me ha permitido acompañar a lo largo de estos años a múltiples mujeres durante su etapa de embarazo, deciros que actualmente yo me encuentro embarazada de 19 semanas, ya casi rascando el ecuador del embarazo, y por eso mismo veo interesante hacer este vídeo porque no solo voy a dar mi perspectiva profesional como entrenadora personal y dietista, sino que también os voy a dar mi perspectiva personal como persona que actualmente está transitando esta maravillosa etapa del embarazo. Por eso mismo, lo primero quería deciros, yo sé que hay días y días, chicas, hay días que cuesta muchísimo más, estamos en un momento en el que la fluctuación de las hormonas es increíble. Además, por si no lo sabéis y no habéis visto los vídeos anteriores en los cuales os recomiendo que le echéis un vistazo al canal porque está toda mi experiencia de mi embarazo, veréis que mi embarazo no ha sido un embarazo natural, sino que ha sido una fecundación in vitro de tipo ICSI. ¿Qué quiere decir o cuál será la mayor diferencia? Pues que yo al final no solo he experimentado lo que tiene que ver con un embarazo natural en términos hormonales, sino que además he estado sometida a una sobredosis de hormonas y por lo tanto digamos que los efectos de las hormonas pueden haber sido más grandes que en muchas chicas que tienen un embarazo de forma natural. Por lo tanto, el primer consejo que me gustaría dejar aquí bien marcado es: nunca jamás comparéis vuestro embarazo con el resto de embarazos, porque cada embarazo es un mundo, porque cada mujer tiene unas circunstancias distintas, ha sido un embarazo en distintas circunstancias, etcétera. Y lo segundo que quería transmitiros es que estos son unas recomendaciones generales que para nada van específicas para cada persona que me esté viendo, y yo soy consciente de que existen días y días y jamás os sintáis culpables por estar o no haciendo nada de lo que yo pueda estar diciendo aquí. Es mi labor como profesional hacer este vídeo porque me lo habéis pedido y me resultaba muy importante compartir mi experiencia tanto a nivel profesional como personal. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, la pregunta que siempre me hacéis es: Miriam, ¿cuándo es prudente comenzar con el entrenamiento? Siempre tengo la misma respuesta y es que si todo está bien, si todo está ok, es decir, si vuestro embarazo está teniendo un transcurso con completa normalidad, sin ningún tipo de sintomatología que nos haga pensar en un riesgo, no hay sangrados, no hay dolores, ha habido una buena implantación y el ginecólogo o la ginecóloga que esté
tratando nuestro caso, nos da el ok, no habría ningún problema por empezar a entrenar. Dentro de que tú no tengas ningún riesgo ni ningún inconveniente y el ginecólogo te haya dado tu visto bueno, siempre hago como dos distinciones. En primer lugar, chicas que ya entrenaban antes del embarazo y por otro lado las chicas que todavía no tienen una rutina establecida de entrenamiento y debido a esa concienciación de que es un momento en el que hay que cuidarse, quiere empezar con los entrenamientos. En primer lugar, las chicas que ya entrenaban antes de quedarse embarazada, lo que os decía, si no hay ningún tipo de riesgo o contraindicación y el ginecólogo os ha dado el ok, no hay ningún motivo por el que no puedas seguir entrenando. Eso sí, teniendo en cuenta que tu entrenamiento debe sufrir ciertas modificaciones y ajustes en esta etapa que estás viviendo en este momento. Para tu cuerpo el entrenamiento no es nada bueno. Estamos diciendo que eres una persona que ya estabas entrenando previo al entrenamiento. Entonces, si no hay riesgo, hay un visto bueno por el ginecólogo y eres consciente de que hay que realizar ciertos ajustes o modificaciones, puedes empezar a entrenar. Y por otro lado tenemos a aquellas chicas que previo al embarazo no tienen una rutina establecida de entrenamiento y quieren empezar a entrenar. Antes del embarazo no realizaban ningún tipo de entrenamiento específico y que debido a esa concienciación de que es el momento perfecto para empezar a cuidarse y a empezar a implementar el ejercicio físico, lo que yo os recomendaría es tener más precaución porque vuestro cuerpo, digamos, que no está acostumbrado a ese ejercicio físico. Por lo tanto, yo os recomendaría que hasta la semana 8, hasta la semana 12, que es cuando tengáis ya esa primera revisión ginecológica y de ecografía en la que os digan que la implantación ha sido en el lugar correcto, es decir, que la implantación se ha dado en el útero, no en las trompas, es decir, no tengamos un embarazo ectópico, que hay un buen latido. Hasta ese momento yo os recomiendo que mantengáis una buena actividad física. A continuación os explicaré la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Y una vez que os den el visto bueno, ya es momento de poneros en manos de un profesional y empezar a implantar no solo la actividad física que veníais haciendo de una forma más constante, haber adquirido ya ese hábito, sino además poneros en manos de un profesional para que os paute ejercicio acorde a vuestra condición actual, es decir, sin experiencia previa, de una forma más progresiva y adaptada a las semanas actuales de embarazo por las que estéis pasando. Y todo va a ir sobre ruedas. Y antes de meterme de lleno en los tipos de entrenamiento que se pueden hacer durante el embarazo, me gustaría recalcar la importancia de uno de ellos, que es el entrenamiento de fuerza, es decir, ya sea si no tienes experiencia previa en el mundo del entrenamiento con cargas que pueden ser incluso con tu propio peso corporal y personas con experiencia previa que ya están entrenando en un gimnasio, ya sean pesas, peso libre en el gym, máquinas, incluso CrossFit, va a ser uno de los tipos de entrenamiento que más nos van a beneficiar durante el embarazo porque en esta etapa se produce una serie de cambios estructurales en nuestro propio cuerpo y de nuestro propio metabolismo que se van a ver muy beneficiados por el deporte de fuerza. A continuación os voy a explicar los beneficios de entrenar durante el embarazo. Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña aclaración y es qué consideramos actividad física y qué consideramos ejercicio físico. Yo la actividad física la veo más como todo aquel movimiento, actividad que hace la persona, el individuo, la embarazada en este contexto y que no es ejercicio físico programado. Por ejemplo, mantenernos activos, ir a los sitios andando, aparcar más lejos, ir andando a los sitios, ir a la compra andando, subir escaleras, estar activa en la casa. Si tienes un ratito libre en la casa, en vez de estar sentada en el sofá, pues ponerte a moverte, a limpiar un poquito la casa, sacar al perro. Toda esa actividad que tenemos en el día a día, me gusta llamarle actividad física. Y por otro lado tenemos el ejercicio físico programado, que suele ser aquel ejercicio que se hace, pues eso, en un gimnasio, actividad cardiovascular propia también y pautada, puede ser también ejercicios de movilidad con la fitball, etc. Muchas veces a la actividad física a veces se le llama con el concepto de NEAT. Ya os digo, por un lado está esa actividad física que es muy importante mantenerla de base, ya os digo, incluso como os decía, si eres una chica que nunca has entrenado antes del embarazo,
hasta que te den el visto bueno del embarazo, sería bueno hasta esas 8 o 12 semanas que tu actividad física, es decir, que tú vayas a los sitios andando, que subas escaleras, en resumen, que no estés todo el día en reposo ni con una vida completamente sedentaria, sería muy bueno. Bueno, pues cambiamos un poquito la visión. Prefería explicaros en esta ocasión, he preparado un pequeño PDF para ir explicando un poquito mejor. En primer lugar, os quería hablar de los beneficios que tiene la práctica del ejercicio físico durante el embarazo. Esto está todo basado en estudios científicos, es decir, esto no me lo he inventado yo. La práctica del ejercicio físico durante el embarazo se ha asociado a un menor riesgo de la diabetes gestacional, que seguro que habéis escuchado hablar de ella. Además, se ha asociado a un menor riesgo del desarrollo o empeoramiento de la incontinencia urinaria, que es un problema bastante frecuente durante el embarazo, sobre todo eso mismo, si previamente o durante el embarazo no practicamos ejercicio físico. Además, está demostrado que disminuye todo el tema de las molestias de espalda, ese dolor lumbar, esa ciática tan típica del embarazo. En diapositivas posteriores os explicaré a qué se debe ese dolor de espalda, ese dolor lumbar sobre todo. Además, la práctica de ejercicio físico adecuado se ha asociado a una menor diástasis abdominal. Si bien es cierto que siempre va a haber cierto grado de diástasis abdominal, la práctica de ejercicio físico adecuado disminuye el grado de su aparición, es decir, el grado de afectación de esa diástasis. Además, se ha asociado también a un menor riesgo de preeclampsia. Seguro que habéis escuchado lo que es la preeclampsia, si no, os recomiendo que os informéis sobre ello, buscarlo en Google. Además, favorece una mejor preparación para el trabajo de parto. Como veis ahí os he puesto en las imágenes aquí cuáles son las fases, la dilatación, veis aquí cómo se va produciendo la dilatación del cuello uterino, la fase de expulsión y la fase de alumbramiento, que sería cuando estamos expulsando la placenta. Existe una asociación del ejercicio físico con el menor riesgo de un parto instrumentado. ¿A qué nos referimos con un parto instrumentado? Precisamente eso, al hecho de tener que utilizar forceps, ventosas. Mirad, aquí tenemos los forceps, las ventosas, espátulas y demás material ginecológico. Y por último, otro beneficio es el menor aumento de peso, y como veis aquí lo pongo entre comillas porque el peso es un tema que voy a tratar en el próximo vídeo de hablando de la nutrición. En ese me centraré más en el tema del peso y de la nutrición, pero el tema del peso hay que abordarlo con cuidado porque muchas veces se habla de cuántos kilos has engordado durante el embarazo y esto no es un término bien aplicado, porque una cosa es engordar, ganar grasa, es decir, que ese peso refleje un aumento de porcentaje de grasa, y por otro lado tenemos que tener en cuenta que hay un peso que debe subir y es consecuencia del aumento del peso del bebé, del flujo sanguíneo, del tamaño de las vísceras, del tamaño de las mamas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema lo dejaremos para el tema de la nutrición, por eso os he puesto aquí el aumento del peso, porque lo detallaremos en el próximo vídeo. Y luego, el beneficio por excelencia es que, de forma general, proporciona bienestar a nivel físico y, muy importante, emocional. Y yo siempre os digo, ¿cómo queréis visualizaros durante vuestro embarazo? Como las imágenes que tenemos aquí en la que la chica está dolorida de la zona lumbar, con dolores constantes en la zona del vientre, del abdomen y demás, o queréis vivir un embarazo con salud, con bienestar, con sonrisas, como los tienen aquí en la imagen de la derecha. Siempre lo digo, el ejercicio físico es algo que os va a resultar de ayuda para los temas que tengan que ver con el físico y también con el tema emocional. Pero yo sé que todo no es tan fácil y es que hay muchos bloqueos y errores frecuentes a la hora de plantear hacer ejercicio durante el embarazo. Tenemos un mito que nos ha perseguido durante toda la vida y es que en el embarazo con andar es suficiente. Si tú eres una persona que ni siquiera caminabas, hacías esa actividad física de la que hablaba, de ir a los sitios andando, de subir escaleras, de hacer la compra, de mantenerte activa, desde luego eso va a ser mejor que nada. Pero si eres una persona ya deportista, que practicas otro tipo de deportes u otro tipo de entrenamientos, que no te vendan la moto, que caminar no es suficiente. Tú debes de ser una persona que cuando tengas el OK y no tengas ninguna sintomatología de riesgo,
debes establecer un entrenamiento. Lo que os decía, adaptado, pero seguir entrenando. Y otro mito súper arraigado es el de que no se puede levantar peso. Volvemos al inicio. Si eres una persona que jamás has practicado deporte de fuerza, ahora no te pongas a pretender levantar kilos y kilos de peso. Sé que tampoco lo vas a hacer, pero sí que sería una buena opción establecer un ejercicio físico con tu propia carga. Eso ya va a suponer un impacto a nivel muscular para empezar a trabajar tu fuerza y ese tono muscular para mantenerlo ahí para el momento del parto y el posparto. Quédate con esto. Durante mucho tiempo también ha habido miedo a realizar ejercicio físico por miedo a asociar este con un mayor riesgo de aborto. A día de hoy sigue habiendo estudios de que esto no está demostrado. La mayor parte de los abortos espontáneos, sobre todo en las primeras semanas de vida, se deben a defectos tipo genético, cromosómico, es decir, por el motivo que sea, este embarazo no debía ir a término, por lo tanto, se sigue sin encontrar motivos por los que no sea conveniente hacer ejercicio durante el embarazo. Las opiniones de los demás, no sabéis lo que influyen. Yo estoy llevando chicas embarazadas que siguen practicando, incluso no por mis manos, sino CrossFit en sus box, y a ellas les han dicho de todo. A mí incluso me han dicho de todo. Luego os contaré mi caso en particular, pero yo soy la primera que he sido bombardeada debido también a mi aborto anterior con el tema de que no debía entrenar, no debía levantar pesas, no debía, cuando lo que os decía, soy una persona que entreno pesas de forma habitual, llevo 9 años entrenando con pesas y, de hecho, la ginecóloga en la semana 13, cuando me hizo la primera ecografía seria, me dijo, Miriam, por favor, haz el favor de empezar a entrenar pesas. Además, de forma anecdótica, el otro día estuve hablando en el gimnasio con una chica y me dijo, pero estás embarazada. Empezamos a hablar un poquito, era nueva en el gym, y me dice, pero estás embarazada y puedes hacer pesas. Yo pensaba que solo podíais caminar. Así que para que veáis que son mitos que siguen estando ahí arraigados en la sociedad. Era una chica más mayor que yo. Obviamente estamos en otra generación. Los estudios cada vez han avanzado, se ha demostrado todo esto y hay bastante más conocimiento sobre el tema. Por otro lado, un bloqueo frecuente y que lo entiendo y debería ser así. No entrenar porque existe un desconocimiento. ¿Cómo debo adaptar los entrenamientos ahora mismo? Es normal que tengamos miedo si no sabemos si el deporte o el ejercicio físico que estamos haciendo es el adecuado o puede suponer un riesgo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no sería aconsejable hacer y por qué? Y ahora voy a dar algunos ejemplos de qué se puede hacer o qué no se debería hacer. Y por otro lado, un error que es menos frecuente, pero también lo he visto, es obviar que nos encontramos en esta etapa del embarazo y queremos seguir manteniendo al 100% nuestra rutina de entrenamiento anterior. No debemos olvidar que ahora mismo no estamos solas, estamos a merced de un montón de hormonas que están afectando directamente a nuestro eje hormonal y también a nuestros ligamentos, a nuestros huesos, a la vida que estamos creando en el interior. Por lo tanto, también sería un error a olvidarnos que estamos embarazadas y seguir con nuestra pauta de entrenamiento normal antes del embarazo. Si no os he convencido todavía a entrenar durante el embarazo con los beneficios que esto supone, os voy a hablar de las consecuencias de esa inactividad. De forma contraria a lo que veíamos anteriormente, la inactividad, el estar demasiado sedentarias, va a suponer una mayor probabilidad del desarrollo de la diabetes gestacional. De igual forma, es bastante más frecuente que aparezcan mayores dolores o con más frecuencia o de una forma mucho más precoz, es decir, cuando estamos en menos semanas del embarazo, en la aparición de dolores y molestias en la zona de la espalda o en la zona lumbar. Esas ciáticas precoces, esas ciáticas insoportables, están íntimamente ligadas a esa inactividad. Aquí es donde os muestro una imagen de una forma muy resumidita, donde podéis ver una chica antes de quedar embarazada. Veis, aquí está su columna cervical, dorsal, lumbar, cómo está colocada la pelvis, ¿vale? ¿Veis aquí cómo está todo esto? Y podéis observar cómo se modifica todo esto durante el embarazo. Como veis, durante el embarazo, el centro de gravedad corporal, que está por aquí, se desplaza debido al peso del bebé, de las vísceras, de la placenta, del líquido amniótico, se desplaza, ¿vale?
Esto provoca aquí, lo veis, una hiperlordosis cervical. Además, también por el aumento de las mamas se produce este desplazamiento del centro de gravedad. Todo esto va a producir una alteración de la faja lumboabdominal. La faja lumboabdominal es lo que va desde las lumbares a la zona de los músculos abdominales, ¿vale? Zona de la faja lumboabdominal. Veis cómo aquí está aumentando muchísimo la presión. Veis que esto iba hacia abajo. Tenemos que intentar siempre mantenernos bien erguidas. Y toda esta modificación de la pelvis, ¿veis cómo cambia el coxis, el sacro? Mirad, ¿veis todo esto? ¿Vale? Va a dar lugar también a una rotación externa del fémur, ese andar de pato que tenemos en las embarazadas. Entonces, ¿veis? Por todo esto se produce de forma muy frecuente esas molestias y dolores de espalda que van a verse intensificadas con esa inactividad y que se pueden solucionar o revertir o paliar bastante con el ejercicio físico, sobre todo de fuerza. Además, la inactividad va a favorecer esa sensación de pesadez, del exceso de carga, los pies se hinchan, las piernas se hinchan, no vamos a estar entrenadas, vamos a tener una menor condición física para el momento del parto. Además, algo que a todo el mundo le produce un miedo terrible, ¿cuánto me va a costar recuperarme ese posparto? ¿Cuánto se va a alargar en el tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar igual o peor que durante el embarazo? Pues va a depender mucho. Si estás muy inactiva, vas a estar peor preparada para el parto y la recuperación, el posparto va a ser peor. Y además, lo que os decía, va a haber un aumento descontrolado del peso. En este caso también no solo va a ser el peso por el aumento de tejido mamarios, el peso del bebé, del líquido amniótico, etcétera, sino que va a haber una ganancia de grasa. Y esto luego, recordar, chicas, todo lo que ganemos de grasa en el embarazo es asignatura pendiente que nos queda en el posparto y es más tiempo de trabajo y mucha más frustración el sentir que no nos encontramos en nuestro propio cuerpo cómodas y ágiles. Ahora voy a entrar un poquito más a hablaros de los distintos tipos de entrenamiento que podemos hacer durante el embarazo. En primer lugar, me gustaría hablar de lo que os decía, el más relevante, el más importante, que es el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento anaeróbico, ya sea con tu propia carga corporal, si no estabas acostumbrada a entrenar con pesas, o en el gimnasio con peso libre, máquinas y demás, siempre, 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 siempre supervisado por un profesional. Y aquí tiene un gran poder la palabra individualización, que quiere decir es que la persona que es profesional se va a dedicar a estudiar el contexto de esa persona, lo que os decía, si ya entrenaba previamente, cuál es su condición física previa, la disponibilidad, cómo se encuentra a nivel hormonal en este momento, porque aunque seas una persona, como es mi caso, que tenías antes del embarazo un gran nivel de entrenamiento de pesas, puede ser que por efecto de las hormonas te encuentres en ese primer trimestre de la muerte muy fatigada, muy cansada, con muchísimo sueño y todo te pesa y ahí está la labor del entrenador que te va a decir cómo programar, cómo hacer una buena selección de ejercicios, es decir, siempre intentando mantener como prioridad una buena funcionalidad del abdomen, siempre preservando la salud y la integridad del suelo pélvico. Va a ser la persona que te programe un volumen adecuado de entrenamiento acorde a tus características individuales y que siempre sea acordado una intensidad de trabajo adecuada a la fase en la que nos encontramos. Este entrenamiento además debe de ir modificándose y adaptando a las distintas semanas de embarazo en la que nos encontremos. Verás que no se puede entrenar de igual forma en el primer trimestre que en el segundo trimestre que en el tercer trimestre. Lo que os decía al principio, ¿qué tiene el deporte de fuerza? Pues que mejora el tono muscular, esa fuerza, el mantenerla, esa que ya teníamos o que nos interesa en estos momentos tener, va a ser de crucial importancia desarrollarla con el entrenamiento de fuerza. Esto no nos lo va a dar el entrenamiento aeróbico ni el entrenamiento de movilidad. Esto se entrena con el deporte de fuerza. Mantener esa funcionalidad del abdomen y del suelo pélvico nos va a permitir un mejor posparto. Lo que os decía, previene esas molestias de la espalda, esa ciática que va apareciendo en el transcurso de las semanas de embarazo. Vamos a pasar al entrenamiento cardiovascular de tipo aeróbico, que seguro que muchas chicas probablemente estén más familiarizadas con él.
Desde luego hay que tener en cuenta que, de nuevo, nos encontramos en una etapa distinta, no estamos en nuestra etapa normal, estamos en el embarazo, por lo tanto la intensidad debe ser moderada y debemos de tener en cuenta el punto de partida, de nuevo, la individualización. No es lo mismo una persona que lleva practicando running, es maratoniana y se queda embarazada, a una persona que, lo que os decía, no tiene un hábito de entrenamiento de ejercicio físico de tipo cardiovascular y lo quiere empezar a incluir. Es decir, siempre individualización. Os repito, no estoy hablando de ningún caso en concreto, son unas pautas generales. Vamos a tratar de evitar deportes o aquellos ejercicios que supongan un impacto. Y no es tanto por el riesgo que pueda suponer en el bebé, que a lo mejor ni siquiera es tal, sino que debemos prestar un gran cuidado a la salud de nuestro suelo pélvico, porque no debemos olvidar que el suelo pélvico está debajo soportando esa carga de las vísceras y sobre todo del bebé, y si estamos todo el rato con el impacto, 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 se puede ir debilitando y esto puede dar lugar a prolaxos de recto, de vejiga. ¿Beneficios del entrenamiento aeróbico? Pues de luego mejorar la resistencia a la fatiga. La fatiga lo más probable es que aparezca. Amigas, yo he tenido una fatiga en el primer trimestre que no me la creía. Yo, una persona que soy de practicar 2 horas de entrenamiento cardiovascular al día, no podía con mi vida, no podía con mi vida. Seguramente por efecto de las hormonas en las que yo estaba sometida, pero es verdad que tengo chicas que acompaño de forma natural y experimentan esta fatiga. El practicar un entrenamiento de tipo cardiovascular nos va a permitir llegar al parto en una mejor condición cardiovascular. Porque lo que os pongo aquí, parir es costoso, amigas. Yo no lo he vivido todavía, pero me lo han contado en chicas a las que he asesorado, en amigas, vídeos que he visto de partos en YouTube. Y es peor que una competición. Te estás 9 meses preparando a nivel muscular y cardiovascular y de movilidad para ese momento del parto y tienes que estar bien preparada. Para dejar un poquito más claro a qué me refiero con esos deportes o ejercicios de impacto a evitar, y ya os digo que lo pongo entre comillas, porque repito, cada caso es un mundo y si tú eres una persona que te gusta montar en bici, que vienes de estar corriendo maratones y demás, seguramente no es algo que debas evitar, no es algo que esté prohibido en ti, pero sí que sea algo en lo que debas tener en cuenta y estar más cauta y a lo mejor lo mismo, bajar las cargas de trabajo de ese tipo de ejercicio y demás. Entonces, ¿qué ejercicios son estos? Lo que os decía, correr, estás constantemente produciendo un impacto que va a repercutir en tu suelo pélvico, el boxeo, deportes de contacto en los que pueda existir un riesgo de un golpe, deportes como se me ocurre, no quiero demonizar ninguno, el voleibol, el que hace giros, movimientos bruscos, saltos, puedes caerte, la bicicleta, por ejemplo, lo que os decía, una cosa es que tú hagas bici en un gimnasio, que es un ambiente controlado, a que te vayas a subir a una montaña con la bici, te puedas caer, patinar la rueda, etc. Ejercicios de impacto. Saltar a la comba, saltos al cajón, jumping jacks, sentadillas con salto, burpees, burpees inverso, lo que os decía. No es que estén prohibidísimos y tal vez ni siquiera tenga un gran impacto en el bebé, pero sí que puede ser un gran impacto para tu suelo pélvico. Así que, en resumen, no es que estén prohibidos como tal, depende del contexto personal, lo que os decía, si ya veníais de hacer todo esto. Imagínate yo a una runner que está acostumbrada a correr sus 10 kilómetros al día, que es su vida, a que le diga yo ahora que de repente no puede correr, vamos, ni 2 kilómetros. Es verdad que una chica que nunca ha salido a correr, pues no sería el momento más adecuado de ponerse a correr. ¿Y por qué se deben evitar o reducir? Pues por estos motivos, lo que os decía, minimizar o evitar los riesgos de golpes y caídas, evitar el exceso de carga en el suelo pélvico y minimizar el impacto sobre la propia pelvis. Aquí tenemos el dibujito de, bueno, aquí tenemos el hueso púbico, que es el huesito que tenemos por delante, y veis esto rosita, estaría dibujando el suelo pélvico. Aquí tenemos la vejiga, el útero, el recto y la columna. Y como veis, aquí tenemos un suelo pélvico muy debilitado, que en la que veis que hay un desplazamiento de la vejiga, el útero y el recto.
¿Veis? Aquí se puede propiciar el prolapso de una vejiga, del útero no, porque estaría gestante, ¿no? Y así se nos sale el bebé ya, vamos. Y el recto, ya os digo, si tenemos un suelo pélvico débil, se puede producir un prolapso del recto y de la vejiga, incluso en el momento del parto. El suelo pélvico, aquí tenemos el esfínter anal, aquí han hecho un corte del útero, y este sería el meato urinario, ¿vale? Por donde sale el pipí, y aquí tenemos pues toda la pelvis dibujada, entonces, bueno, aquí estaría el bebé por encima, y por lo tanto, pues bueno, no deja de ser un peso importante que cuanto menos impacto reciba, muchísimo mejor. Ya os digo, al final, el deporte de fuerza no es un deporte de impacto, no estáis saltando, es un movimiento controlado, consciente. Cuando vais a tirar el peso, estáis muy concentradas y no hay ningún impacto. Por lo tanto, es bastante menos, o sea, ratio riesgo-beneficio. Si solo tenéis que elegir un deporte y no desconocéis ninguno, es mejor empezar por el de fuerza porque tiene menos riesgos que incluso el deporte cardiovascular. Desde luego, un deporte cardiovascular que puede no suponer ningún riesgo es, pues eso, caminar en la cinta o ir haciendo footing un poquito en la cinta, en una bicicleta de spinning, en un ambiente cerrado para que no exista pues, ese riesgo de caídas, en una elíptica, en la máquina de remo, ¿vale? Esos son ejemplos de actividad cardiovascular que se puede programar perfectamente durante el embarazo, sobre todo lo que os decía, controlando la intensidad, es decir, sin llegar a subir muchísimo las pulsaciones. Esto es un tema importante. Esas pulsaciones, lo mismo, sería un tema individualizado, es decir, yo a algunas chicas les recomiendo un número de pulsaciones y a otras otra, dependiendo de eso, de su capacidad cardiovascular previa. Y por último, os quería hablar del trabajo de movilidad, que sería muy a la par del deporte de fuerza en lo apto y lo recomendable que es. Si bien es cierto que este es recomendable en todas las semanas del embarazo, con el deporte de fuerza ya os digo que tendríamos que tener un poquito más de precaución de nuestro punto de partida, si ya lo practicábamos antes, si no, pero en este es recomendable para todas, en todas las semanas y en especial en aquellas mujeres que pasan muchas horas sentadas o que tienen molestias. Yo sé que cuando tienes molestias lo que menos te apetece es hacer movilidad, pero la práctica de este tipo de trabajo de entrenamiento te va a aliviar a largo plazo esas molestias junto al entrenamiento de fuerza. ¿Cuándo lo podemos incluir? Pues como parte del calentamiento de la rutina de fuerza, ya sea previo, normalmente se hace de forma previa o, bueno, si te relaja hacerlo después. O como un entrenamiento como tal. Imagínate, pues lo que hablamos, que tienes en tu programación unos días de fuerza, pues 3 días de fuerza y el resto, pues practicas la movilidad. Aquí os quiero hacer una pequeña referencia, pero no me voy a meter mucho en el tema, y es la esferodinamia, que es todo ese trabajo de movilidad que se hace en la fitball, que vemos aquí en la imagen a esta chica, ¿vale? Sería un trabajo de movilidad cuando se hace una buena programación. Y sobre todo, porque es muy importante, porque a medida que desarrolla el embarazo se dan cambios estructurales, como vengo diciendo todo el rato, que fomentan que esa movilidad se reduzca. Por lo tanto, para el trabajo de parto hay que trabajarla. Lo que os digo, importante trabajarla a diario. A diario, lo pongo entre comillas, entendiéndose que yo sé que todas tenemos días y días que estamos agotadas, que no nos apetece, pero que sería una forma de daros la recomendación de que no hay ningún inconveniente en hacerlo todos los días. Si a ti te apetece y tú te ves capaz, todos los días sería la dosis perfecta. ¿Para qué? Para no ponernos a todo correr en el tercer trimestre a prisa y corriendo, porque no va a suplir hacer todo en el tercer trimestre lo que no hemos hecho en el primero y en el segundo. Recordad que son 9 meses en los que debemos hacer una preparación completa. ¿Para qué? Para llegar bien preparada ya a ese tercer trimestre. Nos va a servir para aliviar lo que os decía, ese malestar, esa rigidez, mejorar la postura, la circulación sanguínea. Todo esto va a ser muy beneficioso. Va a aumentar la capacidad de movimiento y la estabilidad de tu cuerpo. Y lo que os decía, tenemos que estar preparados para ese tercer trimestre. Va a facilitar el trabajo de parto. Está comprobado que mejora el proceso de dilatación, los movimientos del bebé en el canal del parto, que es esa pelvis, ¿vale? Que hemos visto anteriormente en ese dibujito. Fijaros cómo parimos, chicas, con las piernas bien abiertas. Imaginad que no tenemos movilidad, que no podemos hacer esa apertura y tenemos que estar ahí haciendo pujos durante mucho rato. No olvidéis la movilidad. Luego, por último y para finalizar con esta exposición, Miriam,
Y si no me apetece entrenar, ¿qué hago? Pues os diré que a mí también me pasaba esto, sobre todo en las primeras semanas de embarazo, cuando yo retomé los entrenamientos, cuando me dijo la ginecóloga en la semana 13, venga, tira a entrenar, que no tienes excusa. Hubo muchos días que al principio no me apetecía nada porque ya me había como deshabituado. Y sabéis el qué, yo lo he comentado en mi Instagram, que había días en los que no me apetecía nada y cuando lo pensaba me paraba un poco a reflexionar y decía, Miriam, no lo hagas por ti si no quieres. Si fuera por ti no irías a entrenar, pero hazlo por tu bebé. Es lo que os decía al principio de la charla. En este momento te tienes que cuidar por dos. Todo lo que tú hagas en esta etapa va a repercutir en tu bebé y por lo tanto, las primeras semanas hasta volver a coger la rutina de entrenamiento no lo hacía por mí, sino que lo hacía por mi bebé. ¿Qué beneficios tiene el entrenar? El pensarlo para que nos motive a ir, ese motivo de por qué vamos, pues que mejora la circulación sanguínea. ¿Qué impacto tiene esto? Pues que la circulación sanguínea a la placenta va a ser mejor. ¿Y qué es la placenta? Pues aquel medio en el que estamos conectadas con nuestro bebé para un mejor traspaso de nutrientes, mejor intercambio de oxígeno, CO2. Esto va a producir un mejor desarrollo y un bienestar fetal. Además, la práctica de ejercicio disminuye el riesgo de macrosomía fetal. ¿Qué es la macrosomía fetal? Pues esos bebés que son demasiado grandes y que pueden suponer un riesgo durante el parto. Además, se ha visto que hay una mejor respuesta de los bebés a los estímulos luminosos y una mayor puntuación del test de APGAR, que es ese test que se les hace nada más nacer, de cómo lloran, cómo respiran y demás. Buscarlo en internet si tenéis curiosidad, que es el test de APGAR, y ahí lo tendréis todo. Aparte de pensar que es por tu bebé, piensa fuertemente en que lo que haces es porque te estás preparando para la competición más importante de tu vida. Es un entrenamiento de 9 meses para ese momento del parto. Y después piensa en que tu posparto va a ser mejor. Amiga, ya te digo, a mí me pasa lo mismo. He tenido días y tengo días en los que mi energía sube, en los que mi energía baja, en los que mi motivación está por el suelo de mí, pero pienso, ¿lo hago por mi bebé? Me quedan 4 meses para ese momento competición, ese campeonato que es el momento del parto, y cuanto más haga ahora, menos tendré para el posparto. Y una vez hecha toda la explicación teórica, espero que os haya gustado, os vengo a contar mi experiencia personal como mujer embarazada. Primero os quiero poner en contexto individualización de la que os hablaba. Debéis de tener en cuenta que yo soy una persona que llevo 9 años entrenando con pesas a un nivel bastante elevado, es decir, yo entrenaba entre 5 o 6 días a la semana durante 1 hora y media, 2 horas. No tiene tanto que ver la duración de los entrenamientos, sino la intensidad. Se supone que yo estaba entrenando bastante intenso. Además, solía reservar una hora, 2 horas a la actividad cardiovascular. Es decir, podemos decir que yo antes del embarazo tenía un nivel de entrenamiento bastante alto en horas diarias, en días a la semana y en intensidad. Por lo tanto, debéis tener en cuenta este contexto y, por otro lado, también debéis de tener en cuenta que yo soy entrenadora personal y a la hora de poner en práctica todo ese conocimiento de adaptación de los entrenamientos tengo los conocimientos teóricos. Por lo tanto, todo esto podría deciros, Miriam, ¿tú fuiste de las que desde el primer minuto estuviste entrenando? Pues la respuesta es que no. Mi embarazo fue por fecundación in vitro. En otro vídeo anterior lo explico, cómo lo pasé con el tratamiento hormonal per se, y debo deciros que a mí me afectó muchísimo. De hecho, las primeras semanas de embarazo alucinaba con mi marido. Yo soy una persona, yo siempre llevo este tipo de reloj que te miden la frecuencia cardíaca cuando haces algún tipo de ejercicio, y yo le decía a Adri, que es mi marido, le decía, jo, Cari, yo para subir las pulsaciones a 130, 135 tengo que ponerme a correr un montón. Y es verdad que durante el embarazo ese flujo sanguíneo, todo ese cambio hormonal, iba andando como un caracol y me fatigaba muchísimo, y andando como un caracol iba a 130, 135, 140 pulsaciones. En esas primeras semanas, ya os digo, hasta la semana 12, 13, de hecho hasta la semana 13, yo lo que hice es aumentar mi actividad física, es decir, no hacía ejercicio cardiovascular ni ejercicio de pesas, de fuerza, solo hacía que
caminar precisamente, porque me afectó muchísimo el tratamiento hormonal, y por otro lado os tengo que confesar que se apoderó de mí ese miedo, porque al final siempre me dijeron que yo, al tener el antecedente del aborto, las dificultades que he tenido debido a tener solo un embrión, era un embarazo de riesgo por mi edad. Entonces me dijeron que me mantuviera cauta, que desde luego no me quedara postrada en el sofá, tirada en una cama, que hiciera actividad física moderada. Y fue en la semana 13, cuando tuve mi primera ecografía, cuando me dijo la ginecóloga que ya era un buen momento para empezar a entrenar fuerza, que además, siendo entrenadora y el bagaje previo y toda la experiencia previa, no me iba a costar. Y lo que os decía, las primeras semanas yo ya como que me había hecho una rutina de vida sin ir al gimnasio y me costó muchísimo, y ahí tiraba de esa mentalidad de voy a hacerlo por mi bebé. Durante las 2-3 primeras semanas de retomar los entrenamientos de pesas en el gimnasio, pues eso, coincidiendo con la semana 14, 15, me costaba muchísimo, pero os tengo que confesar que a partir de la 16, 17, 18, en la que estoy grabando esto el último día de la semana 18, os puedo decir que ahora estoy deseando de que llegue el día de entrenar. Estoy entrenando actualmente 4 días en el gimnasio, hago pesas, hago máquinas, hago deporte de fuerza como tal. Estoy entrenando tanto tren inferior como tren superior, con un volumen de entrenamiento adaptado, una selección de ejercicios adaptada. Desde luego no hago crunch abdominal, no hago planchas abdominales, intento no ponerme, de hecho no me pongo ningún tipo de peso en la zona del abdomen. Yo sé que hay mujeres que hacen hip thrust, que hacen puentes de glúteos, se ponen la carga externa, pero yo no me estoy poniendo. Yo os digo, estoy haciendo una selección de ejercicios muy segura. Son ejercicios a los que yo ya previamente estaba muy acostumbrado, que conozco muy bien la técnica, cómo modular la intensidad del entrenamiento, y sin lugar a duda, en el momento, el mayor beneficio que obtengo del deporte de fuerza, del deporte de pesas, es ese bienestar emocional que me supone el saber que estoy haciendo lo correcto por la salud de mi pequeño Aimar, por mi salud, porque estoy tomándome en serio esta preparación al parto, porque sé que con esta preparación física voy a tener un mejor posparto. Entonces eso, no se paga con nada, el bienestar, el sentirte satisfecha con el trabajo bien hecho. Desde luego a mí me hubiera encantado empezar a entrenar antes, pero ya os digo, aparte del miedo, que seguramente ese miedo, si no hubiera estado acompañado por ese malestar físico por el tema hormonal, a mí me retiraron las hormonas a mitad de la semana 11, ya os digo, hasta que se produjo esa estabilización y me dio el visto bueno en la 13, la ginecóloga, no empecé. Pero más vale tarde que nunca. Estamos a mitad en el ecuador del embarazo prácticamente. A día de hoy me encuentro con mucha fuerza, con mucha energía, con la convicción de que estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Desde luego, lo que os decía, el peso está subiendo. ¿Por qué? Porque la tripa va subiendo, las mamas van subiendo, el volumen sanguíneo va subiendo, Aimar va pesando, pero yo ahora estoy tranquila porque todo lo que cuido mi alimentación, todo lo que me cuido a nivel ejercicio físico, cumplo mi propósito de pasos, estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Así que lo que tenga que ser, será. Yo siempre lo digo, cuando hay una persona que se frustra por el resultado, es porque tiene dentro que no está haciendo todo lo que tiene en su mano. Yo ahora mismo, sea lo que sea, cómo se desarrolle lo demás, el peso y demás, es que me da igual, porque yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Me estoy alimentando súper saludable, más saludable que nunca, ya os digo, hablaremos de esto en el próximo vídeo. Estoy haciendo mi objetivo de actividad física poniéndome una meta de pasos, que pues es una forma objetiva o medible, mesurable, con la que puedo hacerme una aproximación, y estoy cumpliendo mis 4 entrenamientos bien, con una intensidad adecuada a este momento, y yo me siento súper satisfecha. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios si vosotras empezasteis a entrenar al principio, si no os animáis, si os da miedo, si habéis escuchado esos mitos. Dejadme cualquier comentario porque me encanta leeros y contestaros. Y ya os anticipo que no sé si será el próximo o dentro de algún vídeo, pero trataremos el tema de la alimentación en el embarazo como tal, mi experiencia
y el tema del peso, del número a la báscula, del engorde, del embarazo y demás. Así que nada, espero que le deis el like, que os suscribáis, que me sigáis en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!